Esta es La Voz del Derecho. Estamos en Educación para la Vida en Familia, aquí en La Voz del Derecho, originando desde Bogotá, Colombia. Y a esta hora, pues, estamos hablando con el doctor Carlos Fradique Méndez en el programa de la situación que se vive en torno a la violencia sexual. Y valga la pena, retomando el tema, doctor Carlos, trayendo ya a colación pues algunas inquietudes que surgen en relación con lo que ha habido y lo que ha pasado con la situación del vínculo que hay a veces con las personas. Se presentan situaciones grises, momentos difíciles de comprenderse realmente si ha habido violación, si ha habido acoso, si no hay realmente ninguna de las dos, sino que simplemente la pareja se comprende, se quiere y se ama. Esa situación se ha presentado a raíz de todo esto que se ha hablado en los últimos días, ¿no es cierto? Pues, don Tito, mire, la sabiduría popular debería tener un premio Nobel. Mm. No hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Así es como Sí, se sí. dice, ¿no? No hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Y para, ¿cómo se dice? Para males del perro, pelos de la misma perra, ¿cómo es que se dice? Correcto. Es así parecido, Sí. ¿no? Listo. Durante los últimos meses he tenido algunos casos de consulta donde están involucrados los hermanos. Hermanos carnales Ujú. de papá y mamá, Sí, o hermanos solamente de sangre por parte de la mamá o de claro, parte del papá. claro. Y he tenido casos en uno y otras relaciones de que los hermanos, una vez entienden o creen que uno de ellos es preferido por sus papás o le ha ido mejor en su desempeño profesional, comienza a tener actitudes de desaire con sus otros hermanos. Le digo, por ejemplo, que hay un caso de un señor muy importante, académicamente muy importante. Tuvo dos hijos, una hija y un hijo, ambos profesionales, ambos exitosos. Ujú. Pero como la vida tiene una programación que uno no conoce, pero que está como predestinada, la hija tuvo que tener un desempeño muy exitoso, pero con unas limitaciones más por razón de que tuvo que dedicarse a ayudar a su padre viudo. El Ya. otro señor se fue y se estuvo dedicado a ser profesionalmente muy exitoso. Cuando el papá murió, entonces viene el tema de la repartición de la herencia. Yo creo, y les digo a la audiencia, procuren darle a sus hijos y a sus nietos la mejor herencia, que es buen ejemplo y educación. No se guarden mucho dinero para el final de los días, porque eso puede generarles Sí, dificultades. Denles cierto. buen ejemplo y educación. Sí, sí. Y por supuesto, pues que uno como padre tiene más agradecimiento hacia el hijo que lo quiere, el hijo que lo consiente, el hijo que lo ayuda, que el otro que está un poquito desprendido y tiene más influencia. Y por esa razón pudo haber aparentemente un desequilibrio económico al momento de hacer la herencia, y la pelea fue grave. Y además de eso, vienen los abogados de familia que son antifamilia. El abogado de familia que es antifamilia es aquel que dice: voy a divorciarme, pero quiero que usted vuelva chicoca a mi mujer. Entonces ese abogado de familia se encarga del pleito y quiere por todas las formas hacer que la mujer se arrastre y pida perdón. Ya. O con el hermano, o con el hijo. Mire, esa señora me quiere sacar plata para los alimentos de mi hijo, entonces haga que usted, todo lo que usted pueda para efectos de anular a ese muchachito y de estarle pidiendo cuentas a esa señora que recibe el dinero y estarle molestando la vida a toda hora. Entonces, esos abogados de familia son los que yo llamo abogados antifamilia. No sé Antifamilia. si me resulta o no me resulta la calificación. Porque en vez de procurar el fortalecimiento, la unidad de la familia, lo que hacen es destruir la familia, destruirla. Claro.
Claro. Aquí hay algunas personas, unos abogados, unas abogadas que se han donado el título de el terror de los maridos. Mm. Entonces, me demandó tal persona que es el terror de los maridos, entonces yo voy y acepto que lo que me digan porque si no me va a volver flecos. Y no, ese tipo de comportamiento no. Entonces, también se presenta el caso de la pelea entre los hermanos. Cuando la persona muere, especialmente el señor muere, o la señora muere, que es el caso más extraño, y el señor ha dejado distintas estirpes con distintas señoras. Claro. Familias de una mujer, de 2 mujeres, de 3 mujeres, de 4, hasta de 5 mujeres. Claro. De hecho, el caso de Diomedes Díaz no es tan raro de repetición en los diferentes ideológicos también, ¿no? Que son personas que en un momento determinado, por razón de su éxito, se sienten que son casamujeres y con todo el mundo que quieran se acuestan y te dejan un muchachito porque esa es la parte más importante de demostrar que el ser humano, que el hombre es hombre, ¿no? Sí. Yo soy hombre siempre y cuando que pueda embarazar a la mayor cantidad de mujeres. Claro. Y hay unos que se sienten felices porque tienen 32 hijos. En 32 mujeres se sienten felices por eso. Eso no es ser hombre, eso es ser vagabundo, claro, en el sentido más elemental y responsable desde el punto de vista personal. Entonces, pero también he tenido esta experiencia de los hermanos que viven en la casa, ajá, que muy frecuentemente lo hacen, que son pequeños, son hermanos de 13, 14, 15 años, y se pelean entre ellos. ajá. Se pelean. Entonces un día me pregunté, y me gustaría mucho que la audiencia, especialmente quienes tienen hijos de esas edades, me digan si esas peleas entre esos hermanos constituyen una verdadera violencia intrafamiliar. Si esas peleas son violencia intrafamiliar. Pero muchas veces esas peleas dentro de hermanos, esas peleas entre hermanos son peleas pasajeras. Digamos que pelean por un momento, pero al poco tiempo ya están otra vez contentos. También se pueden presentar las peleas pasajeras donde la persona llega y le pega un puño a otro, le rompe la cara y eso, aún siendo pasajero, porque no se vuelve a repetir, es un delito. Claro. Entonces, es saber que están dentro de un ambiente en el que se pueden presentar esas discrepancias y hasta dónde es posible entender que esa línea gris que hay ahí Ajá. es o no simplemente un comportamiento natural de los seres humanos, de los hermanos que disgustan entre ellos, que riñen entre ellos. Sí, sí, sí. Y lo que es violencia intrafamiliar. Yo personalmente creo, viéndolos, me puse a pensar y puse a mirar varios casos. Yo creo que ahí no hay un acto de violencia intrafamiliar. Es una oportunidad muy importante para que los papás se puedan sentar, no a regañar, no a sancionar a los hijos, sino hacer una tarea de reflexión con ellos para enseñarles cómo debe ser el comportamiento de tolerancia y de aceptación entre personas que tienen diferentes tendencias. Mucho más el caso, por ejemplo, cuando se presentan relaciones entre hermanos que son adoptados y en donde se ve de manera manifiesta que son adoptados. Claro. Hay una película donde estaban blanquitos y negritos, y el muchachito negrito, pues evidentemente era adoptado dentro de una familia de piel blanca, no de raza blanca, sino de piel blanca. Entonces, quiero llamar la atención para que los papás, nosotros, los abuelos también, podamos tener una actitud de aceptación de esos disgustos naturales entre los hermanos, que no pasen a mayores y que no vayan a odiarse cuando sean mayores. No sé, licenciada, ¿ha tenido alguna experiencia en ese sentido? Así con el vecino, por ejemplo. Uno siempre cuenta las vivencias de los vecinos y de los primos, ¿no? Las de uno no. Contarles en primera persona no es bueno. ¿Ha tenido algún primo, algún vecino? Sí, siempre. Yo creo que existe la diferencia cuando son varios hijos y el menor se dice que es el más consentido. Y hay esa discrepancia de haber esos momentos en que yo soy el consentido de la casa en este momento, soy el menor, entonces es lo que yo diga, como yo diga,
Sí, suele pasar. Entre los hermanos suele pasar. Y hay un tema que lo he visto también con una preocupación, a ver si estamos tratando al ser humano o no como bien. Ajá. Y es el tema de la situación afectiva entre las personas. Vi un caso, me pareció sí, espectacular desde el punto de vista viral, pero me pareció que se estaba exagerando. Una niña iba en una bicicleta, iba por la calle. Y por supuesto, pues ella llevaba iba en pantaloneta. Y seguramente tenía una figura que puede ser atractiva. Y un señor que iba en un carro le pitó. Y le pitó y le hizo algún gesto de pronto algún piropo, alguna exaltación de su cuerpo. Sí. Y a la niña no le gustó y le armó semejante pelea porque le estaba acosando sexualmente. Sí. Yo no sé hasta dónde nos hemos vuelto tan sensibles que ya tenemos que evitar cualquier manifestación de afecto, cualquier manifestación de ternura, cualquier manifestación de una mirada que pueda ser de pronto sensual, y que nos digan, no, usted me está mirando con ganas de que yo vaya a la cama con usted, y eso no es cierto, y lo voy a denunciar y voy a hacerlo castigar. A mí me parece que esos límites hay que aclararlos, y en cuanto se presenten esas denuncias que son muy dudosas y que no tienen una prueba contundente ante el juez tiene que ser muy prudente para efectos de cometer alguna sanción. Porque mire que aquí en Colombia estamos en el plano de que cualquier denuncia que presente cualquier mujer, cualquier denuncia que diga, independientemente de que tenga prueba o no prueba, hay que creerle. Y hemos visto muchos casos en donde niñas de los colegios han imaginado un mundo de acoso de parte de sus profesores, y ha habido profesores que los han enjuiciado penalmente para sancionarlos porque hubo una manifestación de afecto que no era la normal, y esos profesores han sido sancionados penalmente y han sido inclusive destituidos. Entonces, ¿hasta dónde es esa línea gris que quiero llamar la atención, en donde ser uno amable, ser uno, decente, ser uno atento, amable, cariñoso, eso puede ser un acoso sexual? El presidente Arias en Costa Rica está metido en la cosa más grande por eso. Seguramente él, estando en ejercicio, todavía no era presidente de la República, tenía alguien asistente, y quiso ser de pronto amable. Y esa amabilidad se la están cobrando ahora con una es reina de belleza de Costa Rica. Y le están haciendo, pues como eso es una noticia, pues llena las redes sociales de noticias y le hacen un daño absolutamente grande, escabroso a eso. Muchos casos como ese. No me acuerdo cómo se llama el candidato que estuvo peleando con Mitterrand en la presidencia de Francia, que en Nueva York Sí. tuvo allá una actitud, yo no sé si sí o no, consentida o no consentida, de todas maneras eso le costó la presidencia de la República. Claro. Entonces, lo que yo digo es, entonces ahora uno tiene que volverse absolutamente casto, ponerse cinturón de castidad y pensamientos, vacuna contra pensamientos de sexualidad, porque lo pueden a uno denunciar por acoso. Pero hay una cosa que me parece muy importante, luego con el mayor respeto, y es que uno sí no puede decir como hombre, esa chica o esa señora me está acosando sexualmente. Porque si uno dice eso, entonces le dicen a uno que está loco, y dicen a uno que se está creyendo que es un Don Juan, que es un, ¿cómo se llama? Esos señores que... Viejo verde. No. El que casa mujeres a todas horas. Un Don Juan, pero tiene otro nombre. Bueno, entonces un Casanova. Un Casanova. Entonces, no, pues, y lo vuelven a uno ridículo, Entonces, por eso uno tiene que ahora andar como con los caballos de tiro, ¿no? Sí. Con sus tapaojos, así directos, irse para la casa juiciosito, porque eso puede generar Estoy exagerando, pero yo no sé si alguien dentro de nuestra audiencia pueda decir, tal vez me ha pasado algo parecido, he estado en una situación muy semejante y puedo eventualmente compartirlo dentro de la mayor prudencia. Eso no quiere decir
que si se ha presentado una situación de abuso sexual, digo yo, contra una persona, y el abuso es real, y hay pruebas suficientes, contra una persona menor de 14 años, ahí por supuesto que hay que castigar, eso no tiene ninguna duda. Pero hay otro tema que es, usted dice que está más metida en el mundo real que nosotros estamos dedicados a ir a la oficina, leer, ir a la casa, estudiar y juiciositos. Ya no podemos ni siquiera ir al cine de noche porque la situación está muy complicada y puede uno correr peligro, entonces tiene que estar uno de la casa a la oficina juiciosito. Ahí. Pero estamos en un mundo que es absolutamente sexuado y por donde uno pase respira mensajes de sexo, canciones. ¿Cuántas canciones? Aquí no tenemos canciones, ¿no, Luis? Para poner una canción de esas que invitan al sexo. ¿Y qué dicen? Dicen, quiero estar todo el día en la cama con usted. Canciones o cosas semejantes. Eso no tiene ninguna... Y el trago, venga, tomémonos un trago, seamos amigos, tomamos un trago, entonces brindemos, y entonces brindamos el trago y nos damos poquitos de boquita a boquita. Pues es que me parece que tendría uno que ser demasiado inhumano, anormal, para que comportamientos como esos no tengan la posibilidad de despertar sentimientos sexuales. Entonces, ¿hasta dónde la persona sí puede invitar, excitar, y en un momento determinado decir, bueno, hasta aquí, hasta luego me fui? Eso tiene una situación que debe ser analizada y comprendida. Por supuesto, ningún paso en contra de la voluntad manifiesta real de la persona es tolerado en cuanto a que no sea un abuso sexual. Eso, pues no sé, estamos hablando de situaciones que nos han pasado, que hemos tenido muy cercas y que me parece que son importantes tenerlas en cuenta cuando se va a analizar un caso de violencia sexual. Ahora, ahí me parece, dice que tenemos algo relacionado con el tema del abuso sexual entre mayores de edad, ¿no? Sí, ¿Es sí. eso? Sí, sí. Hay una pregunta. Es la siguiente. ¿En qué casos se presentan abusos sexuales en personas mayores de edad? Ese es un tema sumamente complejo de responder. El tipo penal existe, porque el abuso sexual, la violencia sexual, los contactos sexuales entre personas mayores de edad sin consentimiento son delito, sin consentimiento. A partir de cuando se presenta la posibilidad de que haya un consentimiento desde el punto de vista de la relación afectiva a partir de los 14 años. ¿Por qué a partir de los 14 años? Es elemental, porque a partir de los 14 años la persona puede casar. Pero entonces viene una zona gris, que es la de los 13 a 14, que es la época de noviazgo. Entonces, si durante esa época de noviazgo tienen contacto sexual, tienen besitos y pueden tener un momento determinado de relación sexual, en preparación para hacerse pueden casar, eso la ley lo considera que fuera una violencia carnal presunta. Claro. Entonces, eso hay que manejarlo con prudencia. Y lo otro es que es evidente que las personas mayores de edad pueden disponer libremente de su manifestación, de su relación afectiva, y si lo hacen con voluntad libre, no hay ninguna situación de delito que se pueda cometer. Viene una situación que es un poquito compleja, que la vemos todos los viernes. Mañana seguramente va a haber una cosa de esas. Y es que se van a celebrar el Día del Amor y la Amistad, mañana el Día de los Enamoramientos. Y se van y se toman 3, 4 copitas o 5 copitas más, y eso desbarata el cerebro. El cerebro no tiene la posibilidad de ser el conductor real. Cuando el cerebro se alborota, esta cosa se despelota y se la deja popular. Entonces, hay que evitar dar esa oportunidad para que no podamos ser sujetos de violencia sexual o de abusos sexuales siendo mayores de edad. Es una recomendación no solamente legal, sino una recomendación para proteger las personas. Y espero que esta respuesta haya sido por lo menos el inicio de una mayor que ustedes pueden completar en sus casas. Y muchas gracias. Gracias, Lisette. Bueno, doctor, hay unas formas de violencia que han sido reconocidas, indudablemente, y que vale la pena que de pronto pues las recordemos aquí, porque pues ha habido realmente formas de violencia ya establecidas en forma tal que... Violencia en la familia. Sí, son formas reconocidas en la parte de la problemática de la violencia
por ejemplo, contra mujeres, adolescentes y niñas, que es una violación gravísima de los derechos humanos y que afecta el bienestar y el desarrollo de los países. La violencia no se refleja solo en los golpes. Existen distintas formas de ejercerla y, por ejemplo, en Bolivia, la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia es una ley que reconoce 16 formas de violencia. Aquí deben ser las mismas que tenemos acá semejantes. Por ejemplo. Entonces, es un grupo técnico que se ha dedicado a establecer dónde existe la violencia física, Uh-huh. la violencia feminicida, la violencia psicológica, la violencia mediática, la violencia simbólica e encubierta, la violencia contra la dignidad, la violencia sexual, la violencia contra los derechos reproductivos, la violencia en servicios de salud, la violencia patrimonial y económica, la violencia laboral, la violencia en el sistema educativo, la violencia en el ejercicio político y liderazgo, la violencia institucional, la violencia propiamente en la familia y, por último, la violencia contra los derechos y la libertad sexual. Ese pedacito que usted nos acaba de informar, sería interesante, Luis, que lo pudiéramos sacar como un pedazo para que lo podamos compartir más con nuestras audiencias. Y se me ocurre en este momento, Tito Luiset, que este programa y los programas que hemos hecho de educación para la vida en familia, los profesores en los colegios podrían tomarse la horita de la clase de sociales, de la clase de educación cívica, la clase de educación para la familia, con el fin de que los escuchen, los analicen, tomen sus apuntes, sus conclusiones y los apliquen para que puedan tener una mejor vida en familia. Y además pueden tomar en la página del Facebook, ¿no?, de La Voz del Derecho, ¿no?, el Facebook La Voz del Derecho, que puedan tomar pedacitos, y por Twitter también se hace, ¿no?, y por Twitter pedacitos muy pequeños, una pregunta con su correspondiente respuesta. Esta, por ejemplo, que me parece muy interesante, para que ustedes puedan irse informando y nos puedan ayudar a multiplicar, a retuitear, a reenviar, ¿no?, estas preguntas para que nos sea más útil el trabajo de educar para la vida en familia. Todas estas formas de violencia también se pueden aplicar en Colombia, también existen en Colombia, no hay ninguna posibilidad de decir que no, sino que lo que pasa es que hay algunas que se consideran simplemente violencia física. Por ejemplo, el feminicidio es una forma de violencia física, sino que está agravada. Las formas de violencia psicológica, la violencia sexual, por ejemplo, es una forma de violencia que está reconocida en Colombia como tal. Sí. Y que pues siempre y cuando que se busque un incentivo para la persona que lo hace o para un tercero y contra la voluntad de la persona con la que se tiene una relación sexual. Ese es un componente absolutamente importante, contra la voluntad. No es que después de una lucha de poder la persona se resignó, bueno, sí, yo acepto. No, esa aceptación que no es libre es una forma de violencia, porque no está aceptada, sin presiones. Entonces, sería interesante que pudieran nuestra audiencia ayudarnos para compartir estos programas en las diferentes instituciones educativas. Y por supuesto que los profesores serán allá los más técnicos desde el punto de vista de la orientación, los orientadores en familia, y hay psicólogos. Tenemos también el sexólogo, tenemos el médico que de alguna manera nos pueden ayudar para complementar las ideas que estamos dejando en este espacio. Yo decía y preguntaba que si a través del acoso sexual se estaba reviviendo el estupro. El estupro fue un delito que existió en Colombia hasta el año de 1980 que suponía un engaño, una promesa
Sí. Decía, el que bajo promesa formal de matrimonio accede a otro, porque en esa época era importante la promesa formal establecida como esponsales en Colombia, lo que llamaban antiguamente el compromiso, el intercambio de anillos, de argollas. Sí. No sé, no creo que sepa esa cosa porque eso ya desapareció. Pero se podía hacer, y entonces, teniendo el compromiso de que se iban a casar, era un contrato serio, y se exigían inclusive obligaciones absolutamente de fidelidad, y cuando se incumplían, se presentaba el caso de que el marido desesperado mataba a la novia con la que se iba a casar. Y así fue un caso que sucedió en Manizales, de un señor tal vez de apellido Rodríguez, en un 31 de diciembre le dio, porque como su mujer le dijo que no se iba a casar ya con él, la mató. En ese caso, en la audiencia final, estuvo como defensor Jorge Eliezer Gaitán, diciendo que había que defender el honor sexual de los hombres. Eso, dicho por Gaitán en esa época, siendo que era el revolucionario, hoy en día sería una manifestación de lo más cavernícola del mundo, porque Claro. eso ya no existe. Claro. Entonces, aquí hay personas que engañan, sí. Entonces yo te consiento, yo tengo varios carros, yo tengo varias plata, saco mis tarjetas de crédito y estoy llevando a los mejores restaurantes, y la señora dice, no, sí, este es el hombre que yo necesito para efectos de que solucione mi problema económico, y a través de eso permite que haya relación sexual. Esa puede ser una forma de revivir muy sutilmente lo que en esa época era el acceso carnal a través de la promesa formal de matrimonio, con esta forma de engañar. Doctor Carlos, qué pena con usted, se nos acabó el tiempo. Bueno, pues, totalmente. Debo despedir el programa. En este excusas de la punto y hora audiencia. ya se nos fue la hora, y la invitación cordial para que nos escuchen y nos vean en Facebook la próxima semana, el próximo jueves. No, pero Gracias por la audiencia. Pero a partir de mañana, ¿no? Está esto en Facebook. Ahorita. Ya está. No, desde hoy. Pueden entrar allá. Claro. Listo. Claro. Toda esta semana. Sí, toda Nos esta escriban, semana. por favor. Listo, Claro. perfecto. Gracias. Bueno, Gracias. una Luis, feliz muy noche amable. a todos. Gracias, Licey, muy amable. Gracias. Escucharon en La Voz del Derecho, Educación para la Vida en Familia. Asuntos de actualidad y trascendencia. Los temas sensibles que relacionan a las personas en la conformación de la más importante empresa del ser humano, la familia. Dirección y realización del abogado y académico Carlos Fradique Méndez. Conducción del abogado y especialista en Derecho de Familia Tito Martínez Ortiz. Educación para la vida en familia. Hasta pronto.